Buenos días, hermanos. Estamos otra vez acá con ustedes para trasladar algunas lecciones bíblicas. Queremos que usted esté atento y que usted esté siguiéndonos en estas lecciones que vamos a estar compartiendo mientras se normaliza todo. Estamos confiando y esperando en Dios que pronto podremos estar reunidos de nuevo. Eso es lo que esperamos. Dice, hoy vamos a hablar de las plagas. Vamos a estar empezando a buscar, vamos a empezar a hablar un poquito sobre las plagas. Sabemos nosotros que hay situaciones, sobre todo las que se dan a nivel mundial, que traen a nuestra mente inmediatamente el arrebatamiento, el traslado, la gran tribulación, el final de los tiempos, ¿verdad? Sí, eso es algo común, ya que sabemos que el final de los tiempos va a estar lleno de situaciones como estas, ¿verdad? Plagas que eliminarán una tercera parte de la población, pero este no es el caso realmente. Por eso es que vamos a empezar a hablar un poquito de ellas poco a poco, para ir siendo enseñados. Hoy quiero hablar acerca del cuidado de Dios, ¿sí? Cómo Dios cuida a su pueblo. En medio de la plaga vamos a ocupar la plaga de Egipto como ejemplo, pero el centro del mensaje es el cuidado de Dios. O sea, cómo Dios cuida. Creo que veamos en estas historias, ¿verdad?, de la plaga de Egipto. Usted sabe, ¿verdad?, a partir de Éxodo capítulo 7, ¿verdad?, usted conoce la historia de Moisés, conoce cómo el pueblo de Israel fue rescatado, fue libertado de la esclavitud que vivió en Egipto, ¿verdad?, la cual estaba planeada por Dios. Déjeme decirle que en el libro de Génesis, no recuerdo ahorita el texto literal, pero aún a Abraham Dios ya le había advertido que su pueblo, que iba a nacer de él, de sus lomos, un pueblo grande, una multitud, pero que iban a estar en cautiverio 400 años. Dios se lo dijo a Abraham cuando aún no existía Isaac ni existía Jacob todavía. Así que sabemos que fue el cumplimiento del propósito de Dios. También sabemos que Dios llevó a este pueblo a Egipto con el fin de construir en él, de formar en él una nación, ya que al principio eran apenas 37 personas, era un grupo pequeño, una familia, un núcleo pequeño. Sin embargo, en Egipto se desarrolló toda una nación a través de ellos. Al final, cuando salen de Egipto, pues después de 400 años, eran varios miles, no tengo el dato exacto, recuerdo, pero sé que eran varios millones de personas los que salieron de ahí. Entonces, sabemos nosotros que Dios cumplió su propósito de formar en el seno de Egipto, formó una nación que era para él, era de él. Nos saca de allí de Egipto y luego usted conoce toda la historia hasta Canaán y todo lo que conocemos hoy. Pero yo quiero enfocarme esta mañana en las plagas realmente, lo que pude ver en las plagas. Hay muchas cosas y muchas enseñanzas en las plagas. Sin embargo, hoy nos vamos a ver cómo Dios cuidó, cómo Dios cuida, ¿verdad?, al pueblo de Israel en medio de las plagas que él había decretado sobre Egipto. Dios decretó, ¿verdad?, sobre Egipto destruirlo. Dios decretó sobre Egipto eliminar y mostrar que Dios era Dios, mientras los dioses de Egipto eran eliminados. Entonces, empezando con las plagas, en el capítulo 7 encontramos la primera. Ahí encuentra usted, yo voy a leer solo algunos versículos muy puntuales, pero encontramos la plaga de la sangre. En el versículo número 24 dice: en todo Egipto. Bueno, voy a leer desde el 22. Voy a leer el 22. Bueno, ahí vamos a entrar en esta enseñanza mejor vemos el 24. Dice: en todo Egipto se hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 17 días después que Jehová hirió el río. Usted sabe la historia. Dios hizo que todo el Nilo se volviera de sangre, y todo el pueblo se sustentaba del Nilo. Y al ver que no podían sustentarse, dice que hicieron pozos, como dice el versículo 24, para poder tener agua y beber. Ahora, me llama la atención a mí esto, y es el hecho de que en estas plagas, en estas primeras 3 plagas, realmente fueron plagas que llegaron a todo Egipto. Eso significa que alcanzaron a la tierra de Gosén, que era donde vivían los israelitas.
Entonces yo quiero que usted vea conmigo cómo Dios puede librarnos de la plaga y cómo puede librarnos Dios en medio de la plaga. Eso es interesante, porque en medio de la plaga que alcanzó a Israel, que es la plaga de la sangre y la plaga de las ranas y la plaga de los piojos también, fueron plagas que alcanzaron el territorio de Israel, donde vivía Israel, en la tierra de Gosén. Sin embargo, sabemos nosotros y cómo Dios estuvo guardando a Israel. O sea, cómo Dios hizo que ellos encontraran otro medio para poder obtener agua. Cómo Dios los sostuvo en medio de la prueba. Eso es importante, ¿por qué? Porque puede hacer de que la plaga, estamos en medio de la plaga nosotros, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación no grata para nosotros. Alguien podría preguntar, ¿y por qué Dios no nos ha guardado? ¿Por qué Dios no nos sacó? ¿Por qué Dios? Pero no, Dios en medio de esto, Dios tiene la capacidad, tiene el poder para guardar. Y esto nos debe de inspirar a tener confianza en Dios, nos debe de inspirar para permanecer en Dios, sabiendo de que aunque estás rodeado, aunque en el medio esté la enfermedad, Dios te sostendrá, así como hizo a este pueblo. Dios los sostuvo, no les faltó el agua, qué manera le surtió Dios, pero ahí estuvo Dios. Los piojos se movieron, las ranas se movieron, pero Dios se mantuvo pendiente de su pueblo. Entonces es una protección maravillosa, porque es una protección en medio de la plaga, que es lo que no quisiéramos. Nadie quisiera entrar en esto, pero Dios en medio de la plaga puede sostenernos, puede guardarnos, así como lo hizo en los ejemplos bíblicos que tenemos acerca de los evangelios. En medio de las tormentas, Dios estaba ahí, Dios los guardó en medio de las tormentas. Así Dios los va a guardar en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. O sea, aunque la crisis sea grande, tú tienes que saber que Dios te va a guardar. El cuidado de Dios es importante, que tú no pierdas de vista cómo Dios te va a cuidar. Sé prudente, mantente alerta con todo, pero debes de saber que Dios te va a cuidar. Cuando dejamos atrás las plagas estas del agua convertida en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, encontramos otras plagas. La plaga de las moscas, por ejemplo, en el capítulo 8 empieza a describir la plaga de las moscas. Capítulo 8 y versículo 22 me llama la atención, dice de esta manera, lo leo. Dice, y aquel día, dice, yo guardaré. Esto es interesante, dice, a partir de esta plaga Dios empieza a actuar diferente. Dice, yo guardaré, versículo 22, capítulo 8 del libro de Éxodo. Aquel día yo guardaré la tierra de Gosén, dice. El tiempo en que la plaga de las moscas se dio, Dios decide guardar la tierra de Gosén, en la cual, dice, habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, esta es diferente, y esta y las que siguen después de esta, de las moscas, sigue el ganado, sigue la de las úlceras, y en esto lo curioso es que Dios hizo que no entraran a la tierra de Gosén. O sea, Dios guardó a este pueblo de la tierra, lo guardó de las plagas que estaban en ese momento vigentes. Entonces, aquí encontramos dos situaciones diferentes. Aquí es Dios guardándote de la plaga. Y en las que vimos primero, es Dios guardándote en medio de la plaga. Entonces, la protección de Dios será aquí y será aquí también. Yo no sé cuál va a ser tu caso, no sé cuál sea tu caso, pero debes de confiar en que Dios te va a cuidar. El cuidado de Dios va a estar ahí. Dios te va a cuidar. No debes de alterarte por situaciones que puedan surgir en tu entorno. Dios te va a cuidar. Y mejor fuera que nos sucediera como estas plagas que estamos leyendo ahorita. Qué bueno fuera, qué bueno hubiera sido que esta pandemia no llegara hasta nuestro país. Eso hubiera sido excelente. Hubiera sido excelente. Porque cuando hablamos de pandemia, no necesariamente que todos los países, hay una cantidad de países y con eso se vuelve pandemia. Pero quisiéramos que no pasara, como algunas plagas que se han dado no han llegado hasta acá. Quisiéramos que no llegara. Sin embargo, sabemos que ya está. Tenemos 137 casos, me parece, que hay ahorita hasta esta fecha. Entonces, la pandemia ha llegado a nuestro país. Sin embargo, el Señor es poderoso para guardar.
Si a tu departamento no ha llegado, porque hoy hay algunas regiones en las que ya ha aparecido algún afectado y otras en las que no está. Si no ha llegado, ojalá que no llegue. Ojalá pueda ser como esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? En la que el Señor no permita que llegue hasta tu departamento, hasta tu localidad. Sin embargo, si llegase, debes de saber que Dios es poderoso para también protegerte ahí. El cuidado de Dios va a estar aquí. Luego de estos 12 momentos, hay una plaga que me llama la atención más, que es la plaga del granizo, que está en el capítulo 9 del libro de Éxodo. Ahí describe la plaga del granizo que destruye todo, pero me llama la atención estos versículos. En el capítulo 9 vamos a leer el versículo número 19 en adelante hasta el 21. Y ante el anuncio de Moisés y la reacción de Faraón, el Señor manda estas palabras. Dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y oiga esto, dice: de los siervos de Faraón, o sea, de la gente de Egipto, el que tuvo temor de las palabras de Dios, dice, hizo huir sus criados y su ganado a la casa. Versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo, y hubo gran mortandad. Ahora, a mí me llama la atención esta es una plaga que no llegó hasta Gosén. Fíjese lo interesante de esto. Voy a leerles este otro pasaje que es importante. El versículo 26 dice, en medio de esta misma plaga: solamente en la tierra de Gosén, donde están mis hijos, dice, no habrá granizo. Esa es la decisión de Dios. Entonces ahora, igual que la anterior, ¿verdad? Dios mandó granizo, pero no en la tierra de Gosén. Pero aquí hay otra atenuante. Me llama la atención de que en esta libra a algunos que no eran israelitas. Algunos egipcios que tuvieron temor de la palabra que estaban oyendo de Moisés, dice que tomaron e hicieron, porque fueron, agarraron sus ganados, agarraron a sus criados y los llevaron a casa. Y esos, dice, no sufrieron pérdida. Entonces igual pasa hoy. Hay mucha gente que tal vez no ha conocido al Señor, pues no tiene la defensa que tú y yo tenemos en Dios, como la que hemos visto. Sin embargo, al obedecer algún principio de Dios, pueden alcanzar el ser librados de esta peste destructora, de este mal que ha llegado a nuestro país. Así que es interesante como ver a algunas personas que tal vez no se han acercado en otros momentos, pero ahora se están acercando para buscar ser protegidos por ese Dios que te protege a ti, ese Dios que me protege a mí. A veces en medio de la peste, o a veces antes, librándonos de la peste antes de que llegue, o en medio de ella. No te extrañes de que en algún momento algún hermano podría llegar más cerca, pero no te extrañes, Dios lo va a guardar, Dios lo va a sostener. Tenemos que tener esa fe y creer firmemente en eso. Te puede guardar de la peste y te puede guardar en medio de la peste. A estos que acataron la disposición o lo que Moisés les estaba trasladando de parte de Dios, pues también fueron librados. Pero después de esta viene la última, que es la de los primogénitos, con la cual vamos a terminar esta lección. Pero ahí mismo en el capítulo 12, el libro de Éxodo, viene algo diferente. Y en esta ocasión, en el 12, voy a leer el versículo 12 y 13 del capítulo 12 de Éxodo. Dice: pues yo pasaré, dice, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice, así dice Jehová. Versículo 13: y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es otra promesa enorme del Señor. Y para esta yo quiero recordarte que de alguna manera tú y yo
Esta es una lección que hoy no puedo extender a través de este medio, pero que lo he predicado en otros momentos. Pero realmente cuando tú y yo creímos en Jesucristo, comimos realmente nuestra Pascua, que es Cristo. Por eso, con toda libertad, la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y la vida eterna se obtiene a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces, tú y yo realmente participamos un día de la cena, participamos un día del cuerpo y la sangre de Cristo y fuimos partícipes de ella, así como estos personajes. Nosotros, nuestros dinteles de las puertas realmente están protegidos por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, tú y yo podemos hacer hoy, echar mano de eso para recordar en esta hora, en estos momentos difíciles, y recordar que la sangre de Jesucristo está cubriendo el dintel de tu puerta, de tu casa. Tú y yo podemos hacer un acto de fe, ahora es un acto de fe en el cual podemos recordar este sacrificio, podemos recordar este momento en que la sangre no permitió que la mortandad, que la peste pasara, entrar a las casas de los israelitas. Entró a la casa de los egipcios porque ahí no había sangre en los dinteles, no había. Y no podía haber porque ellos no eran partícipes de la Pascua. Pero tú y yo sí hemos participado de la Pascua, no la Pascua judía, sino como dice el libro de Corintios, la Pascua que es Jesucristo, nuestra Pascua que fue sacrificada, que ya fue sacrificada y que es Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo estamos protegidos, debemos de saber que el Señor está ahí. Puedes hacer un acto de fe, de confianza, en la cual tú puedes en tu oración involucrar la sangre de Cristo, o puedes hacerlo de una manera simbólica, diciendo o untando sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, en los dinteles de nuestra puerta, protegiendo nuestros hogares. Entonces puedes hacer eso, puedes hacer un acto de fe, puedes recordar esto, porque este es un evento real, es algo que pasa en nuestra vida. Dios ha protegido nuestros hogares en eso. Además, también la Escritura nos habla a nosotros acerca del aceite, como el aceite que es usado también para el enfermo, dice la Escritura, ¿verdad? Que si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos que le unjan con aceite, este sanará. Entonces el aceite es otro elemento, sin caer en fetichismo, sin caer en ese tipo de cosas, pero sabemos nosotros que también es un elemento que puedes usar como un acto de fe, ¿verdad? También te insto a que tengas la confianza y la certeza y puedas hacerlo de manera simbólica, ¿verdad? Para que Dios y tú estés satisfecho sabiendo, tu conciencia clara de que Dios te va a proteger, te va a guardar. Dios te va a guardar. Mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios y sepamos que Él va a guardar nuestra vida de diferentes maneras, como lo hemos visto en esta enseñanza. Acompáñame a orar un minuto, vamos a orar un minutito. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, en esta hora, Dios amado, sabemos que tu cuidado estará ahí, tu cuidado por nosotros, Señor. Tú nos cuidarás en medio de la peste destructora, tú cuidarás nuestra vida, cuidarás a los nuestros, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, guardarás nuestra vida, Dios. Y aun si alcanzase alguno, tú lo guardarás en medio de ellos, Señor. Pero mejor te pedimos esta mañana, Señor, que no hagas que llegue, Señor, no permitas que llegue a ninguno de tus hijos, a ninguno de tu pueblo, Señor, este mal, Dios amado, que ha venido a la tierra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, guárdanos, Señor, guarda nuestra vida, Padre. Ponemos la sangre de Jesucristo en los dinteles de nuestras puertas, sabiendo de que tú guardarás. No entrará la peste destructora, porque nuestros dinteles, Señor, de puertas, Señor, y ventanas están cubiertos con tu sangre preciosa. Ninguno de nuestra familia padecerá, Señor, porque están protegidos por tu sangre preciosa en los dinteles de nuestras puertas y ventanas, Señor. Te damos gracias, Dios amado. Bendice nuestras vidas, Padre. Aquellos que han ungido sus casas, sus dinteles con aceite, Señor, guárdales también, Dios, de la misma manera, Padre. Estamos creyendo y confiando en ti más que sobre todas las cosas. Tú eres nuestro guardador. Tú eres el que nos protege en medio de la tempestad, en medio de la peste destructora. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga, está atento, vamos a seguir comunicándonos a través de este medio.